que lo sentimos. Entonces, si nosotros sentimos ese amor de Dios, alabe lo que vive, amén. Vamos a dar una alabanza más de gozo, y esta alabanza nos habla de que Él es la promesa divina. ¿Ustedes lo creen? Porque dijo el Señor que se iba al Padre para enviarnos al Paráclito Consolador, al dulce huésped del alma, al que nosotros en esta noche deseamos recibir en nuestro corazón para que haga morada. Así es que yo voy a esta alabanza con ustedes, y quizás, ¿verdad?, porque todo es así como el Señor lo hace maravilloso, no pueda yo estar tan al instante como lo es Él. Él está ahí a su lado. Hable con el Señor y dígale: como una avalancha ven sobre mí, porque tú eres esa promesa de Dios. Amén. Yo solo sé que hoy el Señor tiene algo grande para nosotros. Amén. Y denle esas palmas al Señor, porque Él vive. Y todos decimos: Él es la promesa divina. Amén. Él es la promesa divina, por el Padre prometida. Jesús dijo que estaría conmigo toda la vida. Él es la promesa divina, por el Padre prometida. Jesús dijo que estaría conmigo toda la vida. Y Él pide vida, rojo de ese auxilio, para darme nueva puerta y a mi corazón alivio. ¿Cómo? Como una avalancha sobre mí, ven Espíritu Santo. Como una avalancha sobre mí, ven Espíritu Santo. Cúbreme, 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 desde la cabeza hasta los pies. Cúbreme, 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 desde la cabeza hasta los pies. Como una avalancha sobre mí, ven Espíritu Santo. Como una avalancha sobre mí, ven Espíritu Santo. Cúbreme, 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 desde la cabeza hasta los pies. Cúbreme, 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 que se escuche su voz. Recuerden que cuando alguien viene a compartir alabanza, es para guiarnos, y ustedes ponen la potencia del Espíritu. Amén. Digámoslo juntos: cúbreme, cúbreme hasta los pies. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es tu pueblo que hoy viene para alabar y para recibir tu gracia. Amén. Una vez más: por la promesa divina, por el Padre prometida. Jesús dijo que estaría conmigo toda la vida. Por la promesa divina, por el Padre prometida. Jesús dijo que estaría conmigo toda la vida. Y en mi vida tuvo tu diseño auxilio, para darme nueva puerta y a mi corazón alivio. Vamos juntos. Como una avalancha sobre mí, ven Espíritu Santo. Como una avalancha sobre mí, ven Espíritu Santo. Cúbreme, 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 desde la cabeza hasta los pies. Cúbreme, 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 desde la cabeza hasta los pies. Como una avalancha sobre mí, ven Espíritu Santo. Como una avalancha sobre mí, ven Espíritu Santo. Cúbreme, 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 desde la cabeza hasta los pies. Cúbreme, 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 desde la cabeza hasta los pies. A ver, las mujeres. Cúbreme, cúbreme, cúbreme hasta los pies. Ahora los hombres. Ay, hermanos, nos están ganando. De la cabeza para los pies. Sobre mí, el Espíritu Santo. Hermanas, cúbreme, cúbreme, cúbreme. Ay, Padre, cúbreme, cúbreme hasta los pies. Hermanos, el Espíritu Santo. Como una avalancha sobre mí, el Espíritu Santo. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. ¿Desde dónde? Hasta los pies. Cúbreme, cúbreme,
¿No se oye? Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Desde la cabeza hasta los pies. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo es el Señor. Miren, amados hermanos y hermanas, si ustedes, al igual que yo, no se abren a este momento en que el Señor nos tiene aquí, queriendo hacer obras maravillosas en nuestro corazón, usted se lo perdió, porque yo hasta sudando estoy. ¿Y ustedes? Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues vamos meditando un momento en cómo nuestro Señor, ¿verdad?, desea hacernos luz, que vayan iluminando las tinieblas. Hermanos, Ustedes, con esta alabanza ahorita de meditación, vamos a ponernos en esa presencia del Señor. Sabemos que ya está aquí presente. Entonces vamos a abrir nuestro corazón para que Él siga entrando y para que en esta noche Él nos abra esos oídos y escuchemos lo que nos tiene preparado a cada uno de nosotros, porque Él quiere seguir alimentándonos también con su palabra, con sus enseñanzas. Entonces vamos a meditar en esta alabanza y vamos a ponernos en esta presencia divina. Amén. Amén, Jesús. Pues miren, amados hermanos, el Señor vino a la tierra y dijo: yo soy la luz del mundo. Amén. Amén. Y si nosotros dejamos que nuestra vida sea iluminada por Él, estaremos también llevando esa luz a aquellos corazones que quizás todavía caminan en tinieblas. Pidamos con nuestro corazón esa luz al Señor. Señor Dios nuestro, mis hermanos y yo en esta noche necesitamos de esa luz para seguir caminando en la tierra. Dame luz, oh divino Maestro, para andar por la oscuridad, los caminos donde me has enviado son oscuros y tengo tropezar. Guíame tú, haz que solo te siga con tu luz en mi caminar, pues contigo que importa el camino, las tinieblas desaparecerán. Oh, yo te sigo por los caminos, no debo tropezar, tú me has de levantar, tengo fe en ti, Señor, sigo el camino de mi destino, porque sé mi Señor, porque sé que sin ti, mi Señor, estaríamos perdidos. Una vez más digamos al Señor: dame luz, oh divino Maestro, para andar por la oscuridad, los caminos donde me has enviado son oscuros y debo tropezar. Guíame tú, haz que solo te siga por tu luz en mi caminar, pues contigo me importa el camino, las tinieblas desaparecerán. Oh, yo te sigo por los caminos,
tengo fe en ti, Señor, sigo el camino de mi destino, porque sé mi Señor, porque sé que sin ti, mi Señor, estaríamos perdidos. Oh amado Dios, bendito y alabado seas por poner tu mirada en nosotros, Señor. Bendito seas, Señor, bendito y alabado seas. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú nos das. Den ese fuerte aplauso al Señor, que está aquí presente hoy en este día. Y mis hermanos, vamos a tomar asiento y vamos a felicitar también a las comunidades que se encuentran allá por el norte, que es Hueco, Magrego, Salado, Quilín, Santa Elena. Denle un aplauso a ellas, hermanos. Esas comunidades que también nos están acompañando hoy en esta noche. Tempo también, Tempo. Cole Station, Brian, de la zona este. Bueno, pues en esta noche tenemos a nuestro hermano Juan José, que hoy en esta noche nos va a compartir el tema de carismas de sanación y liberación, y diversos carismas para la liberación de la iglesia. Está un poquito largo el tema, ¿verdad? La introducción del tema. Entonces se llama carismas de sanación y liberación, para los que gusten apuntarlo, porque a veces pues hacemos apuntes de edad para ver de qué se trató el tema. Se llama carismas de sanación y liberación, y diversos carismas para la liberación de la iglesia. Y hoy en esta noche, mis hermanos, vamos a poner mucha atención, ¿verdad?, en lo que el hermanito Juan José nos va a compartir. Sabemos que estos momentos no podemos desaprovecharlos, y lo que nosotros aquí compartamos pues es también, ¿verdad?, de la misma manera, para que nosotros podamos compartir nuestras comunidades y también podamos seguir creciendo, ¿verdad?, seguir creciendo pues también en sabiduría, porque necesitamos todo, ¿verdad?, necesitamos seguir aprendiendo. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Amén. Yo que voy a estar para acá por cambiarle. Le doy las gracias otra vez a Milton y a la gente del comité de la renovación que me invitó a compartir. Otra vez hubo un contratiempo. Este curso los he estado dando Andrés, ¿no? Vía internet, vía Skype, pero ha habido un par de ocasiones que por cuestiones de horario no ha podido él, y yo le he suplido. La otra vez fue en la iglesia que ayudé, y esta vez es aquí. Entonces vamos a hablar de carismas de sanación y liberación y algunos otros carismas, ¿no? Estamos ya en la parte final. Hemos hablado de qué son los carismas, para qué son los carismas, cómo discernir los carismas. Ya hemos hablado de otros carismas, ¿no? En la clase anterior que les dio Andrés, les habló de otros carismas y cómo los entendemos y cómo suceden. El día de hoy vamos a hablar de el carisma de sanación, los carismas de sanación y los carismas de liberación también. Y aparte otros carismas, los carismas que le llaman de palabra, ¿sí? También hablaremos de estos carismas. Vamos a tratar de cubrir eso esta noche. ¿Por qué? Otra vez retomo, ¿por qué es importante la cuestión de que entendamos los carismas y qué son y cómo funcionan? ¿Sí? Es porque se supone que nosotros, aquellos que llamamos a la renovación carismática, de alguna manera nuestro ministerio o el movimiento al que pertenecemos, ¿sí?, se supone que somos los especialistas en esto. Y en mi experiencia, a veces los mismos que estamos en renovación no sabemos
explicar, no es que no sabemos, es que hemos experimentado muchos de estos carismas ya. Pero a la hora de decir con palabras qué es tal carisma o cómo funciona, a veces no sabemos expresar. Y otra vez, quiero decirle, es normal, porque estamos hablando de las realidades, ¿sí? De las realidades que tienen que ver directamente con Dios, ¿sí? Y lo que tiene que ver directamente con Dios y su acción no es tan fácil de explicar, o lo que expliquemos de cualquier manera siempre nos quedaremos cortos. Entonces lo que vamos a decir es algo que hemos experimentado y algunas palabras que hemos de alguna manera puesto juntas para expresar estas realidades que son manifestaciones de Dios. Yo le recuerdo otra vez, las manifestaciones de Dios para el ser humano de cualquier manera al final del día pueden terminar incomprensibles. Por eso cuando hay una manifestación de Dios, en la misma Biblia, casi siempre utiliza el término, antes de expresarla o de explicarla, mejor dicho, utiliza el término como. Por ejemplo, ¿no? Yo le explicaba, no sé si la vez anterior o en alguno de los grupos de oración, cuando estamos hablando de Pentecostés, dice que estaban reunidos en el aposento alto y de repente se escuchó como una ráfaga de viento. Y se posó sobre ellos como unas lenguas de fuego. Cada vez que estamos hablando de la realidad de Dios, se utiliza el cómo. Era como esto, pero en realidad siempre es más que eso. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Es como cuando usted y yo hemos tenido una experiencia de Dios profunda y se la queremos comunicar a alguien. Y usted dice, es que ¿cómo te explico? O sea, fue un retiro y sentí esta cosa tan bonita. Fue como mariposas en el estómago. Fue como puras ganas de llorar. O fue como... Y empezamos a decir cómo para explicar una realidad que en realidad sobrepasa, válgame la redundancia, nuestras palabras. Cuando usted explica esto, no sé si a usted le ha pasado que quiere dar testimonio de cómo fue ese retiro, cómo fue ese momento en que el Señor lo encontró. Cuando usted lo explica y dice, es que lo que dije, ¿sí? Se quedó corto. Es que en realidad lo que viví fue más de lo que puedo decir. Pero es importante que cuando hablamos de estas realidades espirituales o manifestaciones de Dios o del Espíritu, los carismas, ¿sí? Al menos tengamos alguna idea de cómo es, por si nos preguntan, ¿sí? Por si nos preguntan, da razón de eso. Entonces, dos carismas muy taquilleros, muy buscados, ¿sí? De hecho, el de liberación así hasta medio con una tendencia a veces, en mi punto de vista, morbosa, de quiero ver esas cosas, porque estamos hablando de milagros de sanación, gente que se sana realmente, el Espíritu obrando. Pero también estamos hablando de liberaciones ¿sí? De alguna manera, presencias diabólicas, satánicas en una persona. Estos dos, luego en la renovación, incluso en mi experiencia por encima de todos, son los que más llaman la atención. A menudo la gente quiere estar en estos ministerios. Yo quiero estar en el ministerio de sanación. Yo quiero estar en el ministerio de liberación. ¿Quién quiere ayudar a recoger las sillas? Nadie. Yo quiero en el de sanación, ¿no? Según yo, estos dos con el de predicación son los más socorridos, ¿sí? El de bienvenida y el de quién acomoda las sillas y el de intercesión allá en el Santísimo. Ese a veces no lo quiere mucha gente, porque a veces buscamos aquellos que son atractivos y que son vistosos. Estos son vistosos, ¿sí? Son vistosos. Y hay que entenderlos, y hay sus diferencias entre uno y otro. Por eso, ¿sí? La Comisión Teológica de la Renovación Carismática, el ICRES, ahora Caris, ¿sí? Ha sacado, yo le invito a que de alguna manera, con más calma, de hecho puede haber un estudio propiamente de este documento, un documento que se llama las instrucciones para las oraciones para obtener de Dios la sanación. Así se llama el documento y es por ICRES. Si es un librito, es un folleto y son instrucciones
para las oraciones, para obtener de Dios la sanación. Existe un librito. ICRES desarrolla, ¿sí?, 2 puntos principales en este librito. 2 puntos principales. No estoy presentando la idea, ¿sí? Uno son los aspectos doctrinales. ¿Qué entendemos en la iglesia por la sanación? Y yo voy a explicar algunas cosas. ¿A qué nos referimos? ¿Qué tipo de sanación? ¿Cómo actúa Dios? ¿Qué tiene que ver la sanación con la salvación completa de la persona? ¿Sí? Entonces, algunos puntos doctrinales o aspectos doctrinales están en este documento. ¿Sí? ¿Qué entendemos bíblicamente? ¿Qué entendemos teológicamente? Y luego, ¿qué entendemos en la práctica? Aspectos disciplinarios. ¿Qué hacer? ¿Quién puede orar por sanación? ¿No? ¿Quién no puede orar por sanación? ¿Qué cosas se necesitan? Algunas cosas disciplinarias, que es importante. No cualquier persona puede, y otra vez no estamos hablando acá de elitismo, estamos hablando son carismas, ¿sí?, de alguna manera muy delicados, ¿sí? De alguna manera muy delicados, se necesita cierta madurez espiritual, cierta preparación, porque luego la gente, otra vez, el problema y por lo que se nos ha acusado en la renovación, fanatizamos cuando llegamos a esto. Una de las desviaciones en algunos grupos carismáticos y algunos grupos pentecostales no católicos es que pues ya no pasaban las sanaciones y la gente las, ¿cómo se dice? No las provocaba porque ni siquiera se dían, es decir, las inventaba. Ponían gente en silla de ruedas que sí podía caminar, ¿no? Estoy hablando de algunas congregaciones pentecostales y a veces en la misma renovación algunos grupos, ¿no? Para que la gente se apantallara, se llegó a extremos de eso. ¿Por qué? Porque no había formación, porque otra vez formación y discernimiento en este proceso. Dios quiere sanar, Dios sana, por supuesto, hemos visto muchísimo, vamos a hablar de eso con calma, ¿sí? Ha habido este carisma de sanación impresionante en varios servidores de Dios, por supuesto, ¿no? Yo creo que el estandarte más grande, ¿no?, a finales del siglo XX es el padre Emiliano Tardif, entre otras personas más que Dios ha utilizado poderosamente para realmente sanar a los enfermos. Pero también ha habido muchas desviaciones. Entonces, por eso es importante tener estos aspectos doctrinales y aspectos disciplinarios. Esto nos los da la oficina de la renovación, ¿sí?, en Roma. Hay un librito sobre esto. Pasamos un poquito a algunos aspectos importantes. Primero, eclesialidad de la sanación. La sanación sucede en el pueblo de Dios. Eclesialidad tiene que ver con la iglesia, ¿sí? Sucede en el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios. No está fuera de. De hecho, varios de los sacramentos que tenemos nosotros tienen un efecto en este nivel en la vida física, espiritual de las personas. Tenemos en los sacramentos 2 sacramentos concretos que le llamamos sacramentos de curación o de sanación. La reconciliación, ¿sí?, la confesión. La reconciliación o la confesión es un sacramento de sanación. Y el otro es la unción de los enfermos. Ahora, estos 2 sacramentos solamente los pueden, ¿sí?, dispensar un ministro ordinario del sacramento. Nosotros no podemos estar haciendo unción de los enfermos. Nosotros no podemos perdonar los pecados de nadie. Tiene que ser un ministro ordinario. ¿Quién es el ministro ordinario de estos sacramentos? El sacerdote, el presbítero y el obispo pueden. Ni el diácono puede, ¿sí? Ni el diácono puede ninguno de estos 2. El diácono no puede perdonar los pecados y no puede ungir tampoco, porque en la unción de los enfermos, ¿sí?, se hace la confesión también. Se le perdonan los pecados al enfermo, es parte del rito. Entonces, esto nada más puede el presbítero, el sacerdote, el padre como lo conocemos, y el obispo. Y son sacramentos que tienen que ver con sanación. Nosotros en la renovación también nos hemos acostumbrado mucho a hablar de las misas de sanación.
como misas especiales. Yo tengo que decir una cosa, todas las misas son de sanación. En todas las misas debería de haber sanación, ¿sí? Porque el que está presente obrando es el mismo Cristo. ¿Quién es el que sana? Cristo, es Jesús. Él es el que sana, ¿sí? A través de la persona que le regala el don, por supuesto, pero al final la acción, ¿sí? Quien sana es el mismo Jesús. Amén. Yo sé otra vez que a veces por marketing, para que la gente venga, le activamos, venga a la misa de sanación, porque si le pone sanación, entonces ya ahí la gente viene. Y si aparte agrega un sacerdote que es famoso en eso, pues más gente viene. La cuestión es que de verdad cada misa, ¿sí? No hay cosa más grande sobre la tierra que la Eucaristía. No hay presencia de Jesús más poderosa en ningún otro lugar, ni en ninguna otra oración, porque la oración de las oraciones es la Santa Misa. Es el mismo sacrificio de Cristo. Lo normal, mire qué es lo triste en la iglesia, lo normal es que en la misa sucedieran sanaciones siempre. La cuestión es que no estamos conectados y a veces no conocemos cómo Dios está obrando a través de este sacramento maravilloso. Entonces, más que hacer misas de sanación, yo creo que deberíamos de enseñarle a la gente cómo disponer sus corazones para que en la Santa Misa el Señor los toque y los sane en el nivel que el Señor quiera. Esto es importante, ¿sí? Es importante. Entonces, los sacramentos de sanación, los demás sacramentos nos dan la gracia, pero tenemos estos dos en particular: reconciliación y unción de los enfermos. Y la Santa Misa, pues es el sacramento de sacramentos. Sí, es el sacramento de sacramentos. Jesús vino, ¿sí? Y esta es una cosa muy importante porque hemos querido separarla. Están los dos extremos, hermanos. Aquellos que creen, ¿sí?, de manera extrema en el ministerio y en el carisma de la sanación y se enfocan solo en eso, y aquellos que no creen en absoluto en ello, ¿sí? Y cuando Jesús estuvo en medio de nosotros, Él juntó las dos cosas. La predicación y la sanación iban juntas. Jesús predicaba, evangelizaba, ¿sí?, pero acompañaba la predicación con señales, ¿sí? Le pongo un ejemplo, sobre todo en el Evangelio de Juan encontramos esto. Jesús hace un milagro y al milagro lo acompaña de una predicación siempre, o a la predicación la acompaña de una señal. Si Jesús está predicando, estoy en el Evangelio de Juan, está predicando que Él es la luz del mundo. Esa es la enseñanza, lo lee en Juan. Yo soy uno de los yo soy la luz del mundo. Para que la gente entienda, el que vive en mí no vive en tinieblas, sino que ve la luz, ¿sí? ¿Cuál milagro va a ser? Está justo al ladito de esa proclamación. Le va a dar la vista al ciego de nacimiento. En Juan, un ciego que no podía ver, ¿sí?, le regresa la vista. Después los fariseos, que se supone que veían, ¿sí?, empiezan a reclamar por qué lo sanó. Y empiezan a cuestionar al ciego. Y el ciego dice, no, pues vayan con él, él fue el que me sanó. Y resulta ahí que los que ven o que creen que ven, no ven. Y el que no veía, ve. ¿Por qué? Porque ha descubierto que Jesús es la luz del mundo. Otro ejemplo de cómo la predicación va acompañada de los signos, hermanos. Cuando usted predica, evangeliza, el Señor, si es fiel a la predicación, el Señor acompaña siempre con signos. Él confirma la predicación con señal. Siempre, si la predicación es bien hecha y de acuerdo a lo que el Señor quiere que prediquemos. ¿Sí? Yo soy la resurrección y la vida, es lo que les quiere enseñar. ¿Qué milagro va a hacer? Va a resucitar a Lázaro. ¿Sí me explico?
La predicación acompaña la señal, el milagro. La predicación acompaña la señal, el milagro. Entonces, el anuncio del evangelio y la sanación van de la mano. Jesús en Lucas, cuando proclama que ha llegado el año de gracia, que el Mesías esté en medio de ellos, cuando abre el rollo del profeta Isaías, hay dos cosas. He venido a predicar la buena nueva, ojo, ¿sí? Y he venido a sanar los enfermos, a levantar a los que están caídos, a liberar a los cautivos. La misión de Jesús es predicar y aparte sanar. De hecho, salvación, sóteros en griego, sótero o sóteros en griego quiere decir salvar, ¿sí? Quiere decir salvar. Jesús es el que salva. De hecho, su mismo nombre, Yeshoshua, el Shoshua, ¿sí? Tiene parte del sóteros, ¿sí? Del sóteros, él es el salvador. Pero la salvación siempre está ligada en el evangelio a la sanación también. Sanación en griego, ya dije sóteros, es salvación. Sosein es sanación. ¿Sí? Estos dos términos, sótero y sosein, son de la misma familia en griego. Jesús salva y Jesús sana. Jesús sana y Jesús salva. La salvación a menudo nos lleva a la sanación. Y la sanación siempre nos tiene que llevar a la salvación. Van juntas, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento se manifiesta, sobre todo estoy pensando en el profeta Elías y el profeta Eliseo, ¿sí? Ellos son profetas de acción, ellos sanan, ellos hacen señales prodigiosas. Dios obra de muchas maneras en el Antiguo Testamento, gracias hermano, ¿sí? Dios directamente Yahvé, pero a través del profeta Elías y el profeta Eliseo hace señales, sana, ¿sí? Eliseo sana al leproso, al rey, a Naamán, ¿sí? Hay sanaciones. El Señor desde el Antiguo Testamento, mientras va acompañando a su pueblo en un proceso de salvación, hay momentos en que va sanando a través de algunas señales y algunos profetas. En el Nuevo Testamento, sobre todo a través de Jesús y luego los apóstoles. Si usted lee Hechos de los Apóstoles, encontramos a Pedro y a Juan haciendo sanaciones, sanando, ¿sí? A personas. Entonces, tenemos bases bíblicas para la sanación. Claro, Jesús sanó a muchas personas, ¿sí? Jesús nos delega este carisma de la sanación para el día de hoy. Tenemos varios pasajes ahí. Yo le voy a pedir que alguien abra Mateo 10:1. Mateo 10:1, alguien que tenga su Biblia y pueda leer así bien fuerte. ¿Alguien tiene Mateo 10:1 y que la pueda leer fuerte? Póngase de pie que dijo amén. Dale hermano. Dale hermano. Perdón, Juanita. Te alabamos, Señor. Entonces, Jesús viene a salvar y viene a sanar. Pero esta misión de Jesús no se la queda él solo. Llama a 12 y a esos 12 les da el poder de sanar, ¿sí? Y de liberar. Esto es importante, hermanos. Y esos 12 se puede interpretar, ¿sí? Analógicamente en dos niveles. Por supuesto que esos 12 son nuestros sacerdotes y nuestros obispos. Y los diáconos participan del sacramento del orden, ¿sí? Son los que Él escogió. Pero también los 12 representan al nuevo pueblo de Dios. Nos representan a todos los que queremos ser discípulos de Jesús. Entonces hay dos niveles que se puede aplicar el texto. Uno, aquellos que el Señor ha llamado, ¿sí?
y ha ordenado para eso. Entonces, todo sacerdote puede sanar aunque no sea carismático. Mira, me acuerdo del padre, así le decíamos en el seminario, el padre Capullo. El padre Capullo es como estaba gordito, le dicen el padre Capullo. Padre Jaime, no, le decían el padre Capullo, está en el seminario y estaba en mi parroquia cuando estaba como de 3 años de ordenado o 4. El padre Jaime, ¿sí? El padre Jaime, no estaba metido en cosas de renovación, no conocía nada de estas cosas de sanación. Fue al seminario, aprendió lo que le enseñaron en el seminario y no aprendió cosas sobre orar por los enfermos, ni eso. Él hacía la unción de los enfermos, él hacía los sacramentos, él hacía los ritos como los aprendió y punto. ¿Sí? La gente a veces venía y le pedía: Padre, me siento mal, ¿puede orar por mí? Y el padre le ponía la mano así rápido en la cabeza, ¿no? Y acá dentro decía: Padre, no, que estás en el cielo, amén, ¿no? Y terminé y le quitaba la mano y como que listo. Eso es lo que hacía el padre, de verdad, no es rollo. Entonces el padre Jaime, ojalá no lo conozca, ¿no? Ponía la mano, ojo, ponía la mano, rezaba un Padre Nuestro a la carrera. La gente venía con fe a buscar como que: Padre, me siento mal, ore por mí. Como el padre no estaba metido en renovación, ponía la mano, rezaba rápido un Padre Nuestro, una Ave María, ¿sí? Y así quedaba. Vino un padre vecino de otra parroquia, el padre Moisés, que sigue por ahí en Guanajuato, no sé si ha venido aquí a Austin, ¿sí? Que él ora por los enfermos y también ora por sanación. Vino el padre Moisés porque de hecho había gente que venía con el padre Jaime y le decía que estaban enfermos de mala enfermedad. ¿Sabe eso, sí? En el pueblo utilizamos esto de mala enfermedad. Y mala enfermedad quiere decir una enfermedad que no le encuentran los doctores, que piensa que es algo espiritual, que alguien le hizo un daño, ¿sí? Eso le llaman mala enfermedad, al menos en mi pueblo. Entonces venía la gente y le decía al padre Jaime que sentía que alguien le hizo algo y tenía mala enfermedad, que orara por él. O le decía: Padre, estoy yendo con una señora allá en la orilla del pueblo, ¿sí? Que con unas ramitas me reza. Y el padre Jaime le dijo: pues si te reza, hijita, pues yo creo que está bien, ¿no? Yo creo que está bien, así le dijo el padre Jaime. El padre Moisés vino con el padre Jaime. Yo estaba ahí, era un verano, estaba en el seminario, estaba ahí. Y el padre Moisés le empezó a decir al padre Jaime: estás mandando a tus feligreses con las brujas del pueblo. ¿Sabías que estás mandando? Y el padre: no, ¿cómo crees yo? Claro que no. Sí, las estás mandando. No, ¿qué haces cuando una persona te dice que esto? Y te dices: sí, yo las he mandado. Pues esas señoras son brujas. Literalmente. Y el padre decía así como que: mira, yo estaba en mis años de filosofía, cuando estaba escuchando eso, es como que pensar como que el padre Moisés está zafado, como que eso es un cuento de la Edad Media. Como brujas, como los cuentos vuelan, ¿cómo hacen? ¿No? Y luego yo todavía hice así como de burla: Padre, esas brujas que vuelan. Y me dijo: sí, vuelan. Y yo: ¿de verdad? ¿Vuelan? ¿No? Y él empezó a hablar: las brujas genuinas que han hecho un pacto con el demonio les concede temporalmente poderes sobrenaturales, incluyendo el de volar. Y hasta el padre empezó a explicar el rito de cómo el vuelta que hacían para volar y cómo usted las podía bajar. Hay un rezo que él hacía. ¿Por qué sabía el padre esto? Porque en su parroquia, la parroquia vecina donde yo estaba, había varias brujas conversas, personas que habían hecho pacto con Satanás, que lo habían buscado a él y que él había hecho un proceso de liberación con ellas. Se habían dejado eso, pero que sabían todo lo que hacían y cómo lo hacían. Bueno, termino mi historia para que entendamos esta parte de todo sacerdote, sabiendo o no sabiendo, por el mero hecho que el Señor lo llamó, tiene el poder para sanar a los enfermos. Amén. Todo sacerdote. Mateo 10:1 les dio el poder. Ese día el padre le dijo: ¿qué haces cuando la gente viene y se siente mal y te pide que ores? Yo le rezo un Padre Nuestro y se van. ¿Y qué te dicen?
¿Qué te dice la gente después que le rezas el Padre Nuestro? Días después, cuando vienen contigo, que se sintieron mejor. ¿Sí? Y el padre Moisés le dijo al padre Jaime, pues claro, porque Dios cuando te ordenó, cuando el obispo puso las manos sobre ti, te confirió esas gracias, aunque tú no lo sabes. ¿Sí? Entonces, todo sacerdote, hermanos. Porque luego nosotros andamos siguiendo como el carismático y el que no. Es que con este sí, todo sacerdote. El Señor les dio el poder de sanar a los enfermos. Amén. Entonces, Jesús nos delega el carisma de sanación para el día de hoy. Hasta el día de hoy, todo ordenado tiene el carisma de sanación. El Señor lo regala a unos laicos, también lo hemos experimentado en la renovación. Mayoría otra vez nos enfocamos en el Padre Emiliano, un carisma impresionante, muy notable. Pero yo he visto laicos también que oran por los enfermos y que las personas se sanan. Bastantes laicos entregados al Señor en este ministerio. Hay otros pasajes, lo voy a brincar porque no tengo tanto tiempo. Todavía tengo. La renovación carismática y la sanación. Por supuesto que la renovación, y no es para levantarnos el cuello, sino para sentirnos honrados y cumplir nuestra misión en la iglesia, es el movimiento que de alguna manera en la iglesia volvió a retomar la sanación como un ministerio extendido, ¿sí?, dentro de la misma iglesia. Otra vez, por todos los desvíos que hubo al principio, yo expliqué eso alguna vez, ¿no? Otra vez, al principio, a finales del siglo II, este señor Montano, que desarrolló el montanismo y desvió la cuestión espiritual, hizo que la iglesia tuviera mucho cuidado con estas manifestaciones, incluyendo las sanaciones. Y aunque las sanaciones siguieron pasando, no era algo que se promovía. En la renovación carismática se volvió a hablar de sanación, ¿sí? Y todos nosotros nos han contado en nuestros grupos de oración cómo ha habido personas en el pasado que se sanaban. Y sanaciones impresionantes, hermanos, ¿sí? De cáncer terminal, de artritis reumatoide que ya no podía regresar, de gente que ya estaba toda chuequita por la enfermedad degenerativa y que el Señor era capaz de volverlos a enderezar, literalmente. Sanaciones que tenían un registro médico de esta persona, está enferma y esto es lo que sigue, y que el Señor le sanaba. Muchas sanaciones. Estoy pensando entre los 70s, los 80s, aún en los 90s, en los grupos de oración siempre se hablaba de sanaciones. Hubo un tiempo en que empezó a decir, bueno, ¿y por qué ya no? Y habría que preguntarnos por qué no. A mí me parece que hubo varias cositas que perdimos, que eran importantes que pasaban en ese tiempo. Uno, oración poderosa en los grupos de oración, y otra era una fe en que Dios podía actuar. Entonces, la renovación de alguna manera trae esto. Entonces, definición del carisma de sanación en sus 4 áreas. Cuando hablamos de sanación, siempre hablamos de la persona completa, ¿sí? La persona completa. Y la persona, nosotros como persona tenemos diferentes áreas, ¿sí? Se habla de sanación del espíritu. Y esta sanación del espíritu, ¿sí?, va en 2 líneas. Una es del pecado. El pecado nos enferma. El pecado es una enfermedad espiritual que nos aleja de Dios y de la gracia. Por eso el sacramento de la confesión o de la reconciliación es un sacramento de sanación. Nos sana el espíritu. ¿Cuántas veces usted no ha ido a confesarse después de andar cargando muchas cosas, ¿sí?, pecados, y cuando sale se siente diferente? Es más, el pecado, hermano, está comprobado, nos enferma hasta físicamente. El pecado nos enferma física y psicológicamente. La persona que está en pecado y le da vuelta a veces termina enfermo psicológicamente. La confesión, ¿sí?, no sana de esto.
El Salmo 41:4 nos habla de esto. Ya no voy a entrar a los textos, le voy a pedir que usted, si tiene las notas, se las van a pasar las notas. ¿Sí tiene las notas la gente, Milton, o no? Va, si puede apuntar, que los lea con calma, porque no va a alcanzar todo. Entonces, sanación del espíritu, ¿no? Uno es la cuestión del pecado. Otro ya tiene que ver con la liberación, lo vamos a hablar aparte. Entonces, dos cosas para sanación del espíritu. Uno es el pecado. Todo pecado, hermano, nos enferma espiritualmente, ¿sí? Sanación interior. Sanación interior tiene que ver otra vez con traumas, con cosas no resueltas que no nos dejan vivir completamente feliz y que no sucedieron a través del proceso de desarrollo de la persona, de cada una de esas etapas. Hay quien habla de sanación interior desde el mismo vientre de la mamá. Si eras una persona que desearon tus papás, o si no te desearon, si te quisieron abortar, ¿no? Si tu mamá la abandonó tu papá y solita salió adelante, todas estas cosas empiezan a tener un efecto, y está comprobado incluso con estudios médicos, en el bebé, ¿sí? Y luego la sanación interior empezamos, y cuando fui creciendo, las cosas que me fueron haciendo daño en mi interior, traumas, otra vez ya había dicho, ¿sí? Abusos que van quedándose y marcando a la persona, y que esto van haciendo que la persona viva infelizmente. Para eso es la sanación interior, sanar estas heridas interiores que se guardan en la memoria, ¿sí? En la memoria, en la mente, ¿sí? Podemos decir en el corazón de la persona. Sanación física, este es muy evidente, es una enfermedad física y Dios quita esa enfermedad física. Sí, otra vez estoy pensando diabetes, cáncer, un tumor concreto de alguna cosa, una enfermedad. Hay una enfermedad física, sí, que tiene que ver con nuestro cuerpo, una cosa, una anomalía en nuestro cuerpo, y es sanada, restaurada, destruida. Sanación física. Y la sanación de las enfermedades causadas por influencia maligna, que se junta o se toca con la primera. A esto se le llama liberación. Liberación. La sanación de enfermedades causadas por la influencia maligna. Y tenemos un ejemplo en Lucas 13, del 10 al 13. ¿Sí? Una enfermedad, ¿sí?, producida por un espíritu inmundo. Vamos a hablar entonces estos 4 tipos de sanación cuando hablamos de la sanación en general. Aspectos prácticos en el ejercicio del carisma de sanación. Híjola, quiero decir un par de cosas respecto a esto, y esto escuché del padre Josefu, un padre que habla de mucho de sanación intergeneracional. Porque muchas veces en nuestro medio decimos que estamos enfermos y le echamos la culpa a Dios. Decimos como que es que Dios me mandó esta enfermedad, o el Señor me la mandó porque va a sacar algo mejor, o el Señor me está probando, o el Señor me está purificando. A veces decimos así. Entonces, pregunta sobre la voluntad divina en la sanación. ¿Quiere el Señor sanar a todos? Primera pregunta que hacemos ahí. ¿Quiere el Señor sanar a todos? ¿Por qué unos sanan y otros no? De hecho, una de las cosas que decía el padre Emiliano Tardif, porque se sanaba mucha gente. El padre Tardif llenaba estadios, ¿no? Estoy pensando de 20,000 personas, y de ahí salían 200 personas sanadas, por decir. O sea, muchos, 200 son muchos, ¿sí? 200 personas que llegaban enfermas se iban sanas. Pero ahí habían llegado enfermos, no 200, habían llegado enfermos probablemente miles, 1,000, 2,000, 3,000, no los 25,000, porque iba la gente que acompañaba a los enfermos, ¿sí? Supongamos que llegaban 1,000 enfermos, 200 se sanaban y 800 no se sanaban, ¿sí? No se sanaban. Y entonces es la pregunta, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué unos sí y otros no? El padre Emiliano decía,
cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Dios cómo está la escogida. Porque unos sí y otros no. Esa iba a ser su pregunta, porque él veía que mucha gente se sanaba, muchos testimonios, pero también veía que mucha gente no se sanaba. Le digo esto, hermano, porque a veces en la renovación pensamos que el Señor quiere sanar a todos. ¿Sí? Y a veces no es así. A veces no es así, a veces no sucede así. Por cualquier otra razón, que a lo mejor no está en el alcance del Señor. Hay gente que no se sana porque a lo mejor también, quiero decir esto, no se quiere sanar. Porque aunque el Señor quiera, a veces la persona no quiere. Entonces no se sanan todos. Esta es una evidencia. Jesús no sanó a todos. Sanó a muchos que se acercaron a Él, pero cuando llegó no sanó a todos. ¿Sí? El padre Josefo dice que Dios no quiere que estemos enfermos. Sería contradictorio. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Y la enfermedad es algo malo para nuestros cuerpos en general. ¿A quién le gusta la enfermedad? A nadie. ¿Quién puede decir que la enfermedad es algo bueno? Nadie. La enfermedad es algo malo, es una anomalía. ¿Sí? El buen estado es lo bueno. Entonces, ¿por qué sucede la enfermedad del padre? El padre, ¿sí? Josefo dirá, a veces tiene que ver con la persona. Estoy enfermo porque yo he hecho algo y porque yo sigo cargando con esa enfermedad, o estoy enfermo porque el demonio sí quiere que yo sufra. El demonio vino a matar y a destruir. Esa es su tarea. Y a veces, sí, le hemos dado entrada y por eso a veces la enfermedad está ahí. ¿Es la enfermedad una bendición? La pregunta ¿es la enfermedad una bendición? No es en sí misma. Otra vez, la enfermedad es un mal, ¿no? En cualquiera de los niveles. ¿Sí? ¿El Señor puede hacer algo por encima de eso? ¿Aún en la enfermedad sacar algo bueno? Sí. ¿Cuántas veces no hemos experimentado de que está una persona, alguien, un familiar enfermo, y una familia que la pasaba peleando ahora está completamente unida? Y fue por la enfermedad de papá o de mamá o de alguien que nos volvimos a juntar, a perdonarnos. ¿Sí? Pero no es que esto fue no es que esto causó esto. No, el Señor causó esto, ¿sí? A propósito de que ya estaba ahí la enfermedad. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Es importante. ¿Puede el Señor permitir la enfermedad en nuestra vida para un buen propósito? Puede. Otra vez, acá tiene que ver con el Señor no la manda. El Señor no la manda, pero puede usarla para algo bueno. Esto es importante. El Señor no la manda, pero puede usarla para algo bueno. Este es el misterio del sufrimiento. Y hablamos del mismo sufrimiento de Cristo que nos trae la salvación a todos. El sufrimiento como tal no es bueno, pero Dios puede sacar del sufrimiento algo bueno, siempre puede. Amén. ¿Qué papel juega la fe en nuestra sanación? Un papel muy importante. De hecho, Jesús dijo una y otra vez, tu fe te ha sanado. Es muy importante. A mí personalmente, cuando me han invitado a hacer alguna charla o alguna oración de sanación con los grupos de oración o con los hermanos, yo le digo a la gente, del tamaño de su fe será su milagro. Del tamaño de su fe será su milagro. Jesús llega a decir a la mujer que se le acerca, mujer, qué grande es tu fe. Jesús distingue entre quién tiene, y a los apóstoles algunas veces cuando se están hundiendo le dice, hombres de poca fe, una fe pequeñita. ¿Qué papel juega la fe en nuestra sanación? Un papel muy importante. Tiene que ver con nuestra disposición, nuestra apertura, ¿sí? Nuestro creer totalmente en que Dios puede obrar en nosotros. Amén. Vamos a algunos de los
dones que están directamente relacionados con la sanación y la liberación y algunos otros más. El discernimiento de espíritus. Yo aquí puse a San Juan de la Cruz, un carmelita de la Edad Media. Era muy famoso porque podía percibir cuando el demonio estaba ahí. Alguien más actual con este carisma, el de discernimiento de espíritus, sí, un santo más actual es el Padre Pío. El Padre Pío, sabemos ya, quien ha estudiado algo de su vida o ha visto la película, que el demonio le atacaba y él ya sabía cuando estaba ahí, como ya estás aquí, y lo venía a molestar, ¿sí? Tenía una capacidad de discernir que estaba ahí. De hecho, en las personas podía decir como que, no solamente, hasta los pecados a veces les decía, había gente que se le paraba enfrente, ¿no? Y de gente que decía, yo soy bueno, padre, y el padre empezaba como, ¿te acuerdas de esto? Y te acuerdas de esto, y te acuerdas de esto, y les empezaba a decir cosas que tenían enterradas por ahí, ¿no? El Padre Pío. Pero así como clásico tenemos a San Juan de la Cruz. San Ignacio de Loyola también habla mucho del discernimiento de espíritus. Son dos santos que tenían este carisma, San Ignacio y San Juan de la Cruz. Yo había dicho que, otra vez, ¿qué es este discernimiento de espíritus? ¿Sí? Como carisma es un don gratuito del Espíritu Santo. San Pablo lo menciona en 1 Corintios. Otro reconoce lo que viene del bueno y del mal espíritu, distinguir lo que viene de los diferentes espíritus. A eso se refiere el carisma. Esto se refiere al carisma. Entonces, es como una percepción clara, ojo, una percepción clara. No, tal vez esto viene del demonio, tal vez esto viene de usted. No, una percepción clara, ¿sí? De algo divino, ojo. Discernimiento de espíritus es de algo divino. Hay gente también que es muy, la que tiene este carisma, muy susceptible, muy clara, ¿sí? Y puede sentir la presencia de la Virgen, la presencia de un santo, la presencia del mismo Jesús. Entonces, tiene que ver con presencia divina, pero también con presencia del maligno, el discernimiento de espíritus. Y que puede estar presente en un lugar, pero sobre todo en ciertas personas, lugares o hasta cosas. La gente que tiene este carisma puede distinguir, eso viene del maligno y es por tal cosa, ¿no? En una familia puede decir, es que tu hijo, ¿no? Percibo que tu hijo está metido en cosas y lo percibe literalmente. Mire, raro, esta gente, la gente que tiene este carisma, hasta lo huele, aunque suene raro, ¿sí? Puede oler a la gente que está metida en cosas de hechicería, de brujería. Lo siente, ¿no? Yo no sé, algunos, otra vez, el que tiene el carisma es muy sensible, pero yo no sé si a usted le ha pasado así como que usted llega a un lugar y usted siente en un lenguaje así muy nueva era, que no es lo nuestro, ¿sí? Hablamos de las buenas vibras y de las malas vibras. Ya en el nivel espiritual carismático hablamos de presencias demoníacas, ¿sí? O presencia de Dios. Yo he dicho, cuando usted está cerca de Dios se le nota, pero cuando usted anda con el demonio también se le nota, ¿sí? Entonces, las personas que tienen este carisma, ¿sí? Tienen de alguna manera esta cualidad de se dan cuenta de las realidades espirituales, ¿sí? Se dan cuenta de las realidades espirituales. Yo le comentaba del padre Moisés, este padre que estaba, me parece que en Salvatierra, en Guanajuato, si no me equivoco. No me acuerdo de su apellido. No es el padre Moisés de San Luis, que fue muy famoso, que falleció, el padre Moisés Lárraga, que en paz descanse. Es otro padre Moisés, se me olvida su apellido. Pero él decía que él, cuando llegaba una persona que había ido a que le hicieran brujería, él lo podía oler. Él podía oler y decir, como vienes de... Porque él dijo que cuando vas a estos lugares se te impregna un olor. Y podía olerlos, ¿no?
Y te digo, sentirlo, a veces estaba dando la misa y él sabía como que esa persona, y hasta parece raro, pero decía así como que tú que vas entrando, por favor, porque venían a robarse el aceite del Santísimo, venían a robarse el agua bendita, venían a robarse las cosas sagradas. Y él podía, y él percibía quién estaba en esas cosas. Entonces, discernimiento de espíritus. Hay gente que es muy sensible, ¿sí?, a las realidades espirituales, pero como carisma la gente lo tiene. Mayoría de los exorcistas, el Señor les ha regalado esto. Porque para un exorcismo hay que distinguir entre una persona que tiene un desajuste psicológico, emocional, y cuando hay una verdadera posesión o alguna manera intervención del demonio sobre esta persona. Acá se necesita que alguien, el exorcista o alguien en su equipo, tenga un discernimiento de espíritus como carisma para distinguir de qué viene otra vez, porque el demonio es muy astuto. Otro carisma, voy a avanzar más rápido, tengo 9 minutos, de ciencia o conocimiento. En el sentido clásico de cómo se entiende este carisma a través de la historia de la iglesia, el de conocimiento o de ciencia, ¿sí?, tiene que ver con aquellas personas que eran capaces de entender las realidades divinas, ya sea por medio del estudio o la reflexión, y expresarlas, ¿sí? Otra vez regreso. La interpretación clásica de este carisma, del de conocimiento y de ciencia, tenía que ver con aquellas personas que son capaces de entender y contemplar lo que es la verdad y expresarla. Por eso yo puse, ¿sí?, como que al santo de este carisma, Santo Tomás de Aquino, que escribió muchas cosas sobre las realidades espirituales, ¿sí? Aparte de Santo Tomás, podemos citar a San Agustín, que tenía este don de conocimiento, ¿sí? Más en nuestros tiempos, San Edith Stein, otra santa también, maravillosa en cómo entiende las cosas. Más actual y aún vivo, Benedicto XVI, ¿sí? Estas mentes maravillosas. Ese es el sentido clásico. El sentido carismático de cómo se entiende el don de conocimiento es aquella persona que es capaz de captar lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo, ¿sí? A esto también le llaman palabra de conocimiento en los medios carismáticos. El padre Emiliano Tardif tenía este carisma de palabra de conocimiento. El padre Emiliano decía, no, otra vez en medio del estadio el Señor está sanando a un hombre que tiene una camisa cuadrada, tiene 38 años, le diagnosticaron un cáncer del hígado hace 3 días. El Señor ahorita está sintiendo un calor en la parte del hígado. No, el Señor te está sanando. Ve al doctor porque el Señor te está sanando, para que es testimonio. Y de hecho pedía a la persona con la camisa de cuadros que tiene 34 años, póngase de pie. Y entonces alguien en el estadio con camisa de cuadros, un hombre de esa edad, se ponía de pie. Y el padre Emiliano generalmente oraba con los ojos cerrados. Y aparte en un estadio entre tanta gente, ¿no?, se ponía de pie. Aquí hay un muchacho de 23 años que no quiso suicidarse antier. El Señor te está diciendo que te ama, que eres muy especial. Me está poniendo que te diga que Él, tu vida es tan importante. Tú hace 3 años y pensaste suicidarte de esta y de esta manera. No, decía cosas muy, no, porque luego estoy pensando en la renovación, a veces algunos hemos abaratado ese cariño. Es como que el Señor está sanando aquí, hermanos, a alguien de dolor de cabeza. Pues por seguro, ¿no? Por seguro que si digo dolor de cabeza aquí, alguno de los que llegamos, de los 200 que estamos aquí, tenía dolor de cabeza, ¿no? El Señor le está quitando un dolor del estómago, pues es que comió enchiladas muy picosas. No, yo estoy diciendo palabra de conocimiento. Cuando el padre Emiliano lo utilizaba, era algo muy claro. Lo maravilloso del carisma del padre Emiliano era que era santo y seña, no era generalizado. El Señor está sanando como 10 personas con dolor de cabeza aquí. Vayan levantando su mano. ¿Quién?
Ahora no estoy diciendo que no puede ser eso, hermanos. Estoy diciendo, de manera así impresionante, ¿sí? Con el padre Emiliano, el carisma como tal se manifestaba, ¿sí? Así el padre decía santo y seña, edad, manera que está vestido, persona, cuántos días, qué enfermedad, ¿no? ¿Qué le habían dicho los doctores? O sea, este tipo de cosas. Se le llama, ¿sí? Palabra de conocimiento. Palabra de conocimiento. El Padre Pío, por supuesto que también tenía esta palabra de conocimiento. Te revelaba, y no para ponerte en ridículo, te revelaba para que el Señor tocara tu vida y empezara un cambio. Mucha gente conoció al Padre Pío después de esta confesión pública que él les hacía, entregaban su vida completa a Dios. Entregaban su vida completa a Dios. Cuando yo entré a la renovación, no quiero decir que yo tengo este carisma, quiero decir que tuve alguna experiencia de este carisma, pero cuando yo entré a la renovación al principio y que yo no creía mucho y menos en estos carismas así impresionantes, ¿no? Cuando iba entrando hubo un retiro, ¿no? Y nos pedíamos pues como a la hora de la efusión que oráramos por las personas, entonces nos ponían por filas, ¿no? Nos ponían por filas y yo empecé a orar por las personas. Otra vez probablemente este era mi segundo o tercer retiro que yo servía después del retiro que yo había vivido. Y aunque había estado en el seminario por muchos años, ¿no? Todo lo de la renovación era nuevo para mí. Era nuevo y sorprendente. Y sorprendente, yo me sacaba así como que de onda, como que wow, ¿cómo actúa Dios? Estaba en shock todavía de mi propia experiencia. Pero estaba creyendo, pero también había cosas como que se me hacían too much. Todavía el Señor seguía obrando. Y me acuerdo que íbamos orando por las personas y llegamos y paré y íbamos orando por cada persona, íbamos orando y ya el Señor, había gente que caía en descanso, había gente que empezaba a llorar, había gente que se quedaba tranquilita ahí, íbamos orando, ¿sí? Y me acuerdo que llegué y puse mi mano a distancia, no toqué a la persona, puse mi mano a distancia y era una muchacha como de unos 20 o 22 años, ¿no? Y entonces cerré mis ojos y empecé a pedirle a Dios, Dios, toca la vida de esta muchacha, tú la conoces, tú sabes lo que ella necesita. Y de repente en mi imaginación, ¿sí? Empiezo a ver una niña como de 3 años, en mi imaginación. Una niña como de 3 años que está escondida detrás de una puerta. La puerta es anaranjada. Sí, puedo ver como que se abre la puerta, se cierra la puerta y está detrás y está con un vestido rojo de bolitas blancas y está como agazapada, escondida, como llorando. Eso es lo que va aquí en mi cabeza. Y estoy hablando por la muchachita y como que empiezo a ver estas cosas y es como que no. Como this is too much. No, como que me estoy haciendo muy carismático ya. ¿No? Entonces mi primera reacción es como que ¿y eso qué? Estoy orando y es como ¿y eso qué? Y es como que el Señor me sigue poniendo estas cosas, ¿no? Y siento como que el Señor me dice dile, y yo dile, no. Yo pienso como ya me estoy volviendo o muy carismático o loco, uno de los dos. Lo que yo hago es brinco y me pongo a orar por la siguiente persona y la siguiente persona, y por cada persona que voy orando, ¿sí? Siento acá una voz que me dice regresa y dile, y yo me hago más el loco, voy con la siguiente persona y termino mi fila y me voy para la esquina. Ya terminé. Cuando terminan, entonces decíamos que nos íbamos y todos intercedíamos por todos, ¿no? Me voy a mi esquina y estoy así con mis manos como que, pero con así como una inquietud de no le dije, me dijeron que le dijera, alguien me dijo que le dijera. Y estoy con mis manos juntas y estoy orando y viene una señora del equipo y me dice, el Señor me está diciendo que tienes que ir a decirle. Y yo como que, ya somos 2, ¿no? 2 locos acá. Y yo, no, tienes que decirle. Yo no sé qué, pero el Señor me puso que a ti te puso algo y que tienes que ir a decirlo. Y yo como que, no, tienes que decirlo. Ok. Voy,
me pongo enfrente de la muchacha y le empiezo a decir, pues mira, no sé, ¿no? Sigue en oración, pero mientras estaba orando por ti, el Señor, o en mi memoria vino una niña, está en un cuarto, como en un closet, la puerta es anaranjada, y adentro está una niña, como de 3 años, con un vestido rojo de bolitas blancas, y está escondida, como escondiéndose y asustada. Y la muchacha empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Impresionante. Y al final, cuando termina el retiro, ella pasa a dar su testimonio. Entonces dice, ¿no?, que ella le estaba pidiendo a Dios que le ayudara a perdonar a su padrastro, porque su padrastro había intentado abusar de ella varias veces cuando su mamá no estaba. Y entonces lo que ella hacía es que se escondía en el cuarto de su hermano, ¿sí? Y la puerta del closet del cuarto de su hermano era anaranjada. Y ella se acuerda de su vestido de bolitas blancas, ¿no? Y cuando yo estaba orando por ella, nomás lo único extra que el Señor me puso ya cuando vine y le dije fue, y el Señor me dice que Él estaba contigo y por eso nunca te pasó nada. Yo sentí eso y eso dije. Y entonces ella dijo, Él intentó varias veces, pero nunca me hizo nada. Y que me dijeran eso, me confirmó que el Señor me cuidó siempre, y por eso empecé a llorar, porque Él siempre me protegió. Ahora, a mí no me ha pasado esto muchas veces. Yo creo que me pasó esta vez y alguna otra vez, que el Señor me pone algo y me da pendiente que el Señor me ponga a mí algo, ¿sí? Yo quiero decirle honestamente, no es como que se me hace una gran responsabilidad. Amén. Entonces, pero palabra de conocimiento. Otro es sabiduría. Ya casi termino, ¿ok? Sabiduría, sí, va. Ya me fui mal. Sabiduría, lo explico súper rápido. El mejor ejemplo es Salomón, ¿no? El rey Salomón, por supuesto, ¿sí? En la Biblia, y es que el Señor le revelaba lo que tenía que decir o qué hacer ante situaciones muy concretas. Entonces, el carisma de palabra de sabiduría es una iluminación del Señor a una persona específica que le impulsa a decir una palabra práctica para que se cumpla la voluntad de Dios en una situación determinada. Esta es la famosa escena de Salomón, ¿se acuerdan? Las dos decían que eran mamás de ese bebé. Y la palabra de sabiduría que se le viene a Salomón acá es: lo vamos a cortar a la mitad, porque no se decidían. Y le vamos a dar la mitad del niño a cada una, ¿sí? Y él sabía que la que dijera, y la que no era mamá, dijo, sí lo cortemos. Y la que era mamá dijo, no lo cortes, dáselo a ella. Ahí Salomón supo, pero la palabra de sabiduría fue poner esta disyuntiva para que saliera la verdad, ¿sí? Se manifiesta de muchas maneras en el grupo de oración, en la misma familia. En la misma familia, a veces nosotros los papás no sabemos cómo decirles a nuestros hijos algunas cosas. O a veces entre los mismos esposos, ¿cómo le digo? ¿Sí? En oración, a veces yo he experimentado, el Señor me pone cosas que es, ¿cómo dije eso? ¿No? Y son las palabras exactas que no hieren, que no destruyen, que hacen entender, y que yo no sabía cómo decirlo. Palabra de sabiduría. A veces cuando un hermano se acerca a platicar contigo y tú te llenes las palabras exactas, y el hermano se va y es como que eso es lo que quería escuchar, es que el Señor te está usando con palabras de sabiduría. Amén. La fe, ¿sí? El don de fe como carisma es este que hablamos para que sucedan los milagros. Todos tenemos fe, todos rezamos el credo en la Santa Misa. Amén. Pero cuando se habla de tu fe te ha sanado, es esta fe extraordinaria. Es con la que oran las personas que oran por sanación, como aquellos que trajeron al parapléjico y abrieron el techo y bajaron al enfermo. Ellos sabían que Jesús podía sanarlo, tenían fe, este tipo de fe. Sí, este tipo de fe es a la que en situaciones imposibles, para que el Señor
actúe. Y finalmente tenemos el carisma de milagros, con eso va a terminar, ¿sí? Y sanación y milagros son diferentes. Todas las sanaciones son milagros, pero no todos los milagros son sanaciones. A veces el Señor también hace milagros, cosas extraordinarias que nosotros no esperábamos, cosas sobre la naturaleza. Me acuerdo de una cosa, y acá también tiene que haber la fe para los milagros, ya dijimos eso, amén. Estábamos en Mérida dando un retiro de vida nueva, y el sábado fue muy bueno el retiro, el día estuvo perfecto, no dimos los temas, y el domingo en la mañana, que íbamos a empezar el tema de fusión en el Espíritu Santo, pues empezó a llover. Antes de que llegamos al lugar ya estaba lloviendo y fue como que, híjole, se nos va a arruinar el retiro, porque estábamos debajo de una carpa, ¿no?, que rentaron. No era un salón así de bonito y elegante como este, era en una carpa, y entonces si nos llovía, ¿sí? Entonces a mitad del tema empieza a llover, pero con ganas, y en la mañana vimos el pronóstico y una tromba tropical iba a cruzar por la península de Yucatán. Y a las horas del retiro, a la hora que empezara el retiro, y por 3 horas iba a estar lloviendo según el pronóstico del tiempo, ¿sí? Por 3 o 4 horas en lo que cruzaba la tromba tropical. Entonces va empezando y empieza a llover, pero fuerte, ¿no? La gente se asusta porque luego tenemos los micrófonos y si se agarra agua, la electricidad, aquí nos vamos. Entonces empieza a llover durísimo, la gente ni siquiera escucha de tan duro y estamos a mitad del tema, y viene una señora y me dice, ora para que se pare la lluvia. O sea, para de dar el tema, yo estaba dando el tema, y ora para que se pare la lluvia. Y yo en mi interior dijo como que, esta señora no vio el pronóstico. ¿Ah? El agua no se va a parar. El meteorólogo dijo que iba a llover por 3 horas y media, llevamos media. En 3 horas, yo pensé, en 3 horas, mejor lo hicieron en 3 horas, retomamos el retiro, ¿no? Y entonces, yo sigo dando el tema, ¿no? Y la señora viene y me dice otra vez, que ores para que se pare la lluvia. Y yo casi le dije como que, pues ore usted, ¿no? Sale pues, hermanos, yo así como que, es que, ¡ora! Yo le iba a decir, es que dice, ¿no? El estado del tiempo decía en la mañana que iba a durar y que venía bien duro, ¿no? Entonces, eso es. Y entonces le iba a decir y él me dice, ¡ora! Y es como que, dale pues, vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a ponernos de pie, ¿no? Estoy seguro de esto, hermanos, no fue por mi fe, porque la mía estaba en la confianza, estaba puesta en lo que dijo el meteorólogo. ¿Sí se dice así, meteorólogo? Eso. Ya se me trabó. ¿No? Pero la de la señora que me vino a pedir, ella realmente creía que si orábamos, ¿sí? Y empezamos a orar, tómala. Se para la lluvia, se para en seco, o sea, termina la oración y para de llover. Y para de llover por 3 horas seguidas, que eran las 3 horas que necesitamos para terminar el retiro. Termina el retiro y se vienen las 3 horas que había dicho el señor ese. Fue un milagro, hermanos, fue un milagro por la fe de la señora y porque el Señor escuchó la oración de todos los que oraron por eso. Entonces yo empecé la oración como, Señor, tú eres el creador de todo, del agua, de los truenos. En este momento te pedimos que los pares para que podamos continuar tu obra en esos hermanos. Y estábamos orando y la gente se unió a mi oración, paró de llover del todo. Paró de llover del todo. Entonces, otra vez, milagros, hay muchos milagros, ¿no? Entonces, ¿qué propósito tienen los milagros? Con eso termino. Dos propósitos: corregir una situación que no se puede corregir de forma natural.
una enfermedad, alguna situación, no, la tempestad, no se puede corregir de forma natural. Dios entra porque Dios es el Señor de todo y puede obrar sobre todo, cuando Él quiere y como Él quiere y cuando Él, etcétera. Es Dios. Y nosotros creemos que Dios es todopoderoso, Él puede y Él lo hace, amén. Y segundo, apoyar y aumentar la fe de los que están envueltos. No es solamente para parar eso, es para que los que van a ver eso crean que Él es Dios, amén. Dios les bendiga. Ese aplauso fuerte para el Señor. A ver, mis hermanas y hermanos, les pedimos que se pongan de pie todos los grupos de oración. Nada más, espérense. Nada más donde hubo nuevas mesas directivas, que se pongan las nuevas mesas directivas de pie. En las comunidades donde ya hubo discernimiento. Bueno, ahora les pedimos que nos acompañen y que pasen para acá, para enfrente. Vea, mientras pasan los hermanos, en la parte de atrás están las revistas. Ustedes nos han ayudado a repartir las revistas. Por favor, llévense todas las revistas que pueda repartir, amén. También en la parte de atrás hay discos de prédicas y de música que yo he acumulado por muchos años, que graban y me los regalan. ¿Sí? Y algunos que yo grabé que iba a vender y que nunca se vendieron también. O que los encontré en mi garage hace 2 semanas y son muchos y no sé qué hacer con ellos. Están de este lado de la mesa, son gratis. Si usted quiere darle una donación, muchas gracias. Si no, usted puede agarrar. Hay de temas de apologética, de teología, de carismas, de un montón. Y hay muchos artistas católicos, son gratis. De este otro lado están playeras como estos, si se venden. Y libros míos por $10 cada uno. Si alguien quiere otra vez colaborar, hay playeras y libros y CDs míos. Ese dice yo amo la renovación. Están a $10 quien quiera comprarlos. Eso ayuda también para el ministerio mío y para ayudar a mi familia. Amén. Gracias, ahora sí. Bueno, mi hermano José Juan, no se vaya, véngase para acá. Vamos a hacer una oración por ellos. Vamos a hacer una ruedita, mis hermanos, y vamos a agarrarnos de las manos. Y vamos a orar sabemos que aquí está la comunidad de San Luis, ¿sí? Un aplauso para la comunidad de San Luis. Para la comunidad de San Williams, un aplauso para la comunidad de San Williams. ¿Qué es aquí, hermano? ¿Esta? Para la comunidad de Cayo. Y la comunidad de Cristo Rey. Vamos a ponernos de pie y vamos a extender nuestras manos hacia nuestros hermanos. Hermano José Juan, si por favor nos acompaña a dirigir la oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que te dignaste llamar a 12 para que caminaran contigo y aprendieran de ti, para que después los enviaras y puedan extender el reino y predicar el mensaje de tu palabra, el evangelio. Te presentamos a estos hermanos que tú has llamado por su nombre, a cada uno de ellos. Señor, tócalos una nueva vez, de una manera nueva, con el poder de tu Espíritu Santo, y llámalos hoy por tu nombre, por el nombre de cada uno de ellos. Señor, dale la certeza de que este llamado lo haces tú y que es para el servicio de tu pueblo, de tu iglesia. Señor, dales la fuerza de perseverar, dales la gracia de hacer este ministerio al que los has llamado con todo amor, con toda misericordia. Que hoy te digan que sí, Señor, y que tú camines con ellos y que su servicio sea para darte la gloria y para la salvación de las almas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Fuerte. Gracias, mis hermanos. Pueden pasar, mis hermanos.